buenos días a todos y todas, hermanas, hermanos. Es una enorme alegría estar con ustedes. Agradezco la invitación que me han hecho para participar de este encuentro de jóvenes y gracias al Señor por esta mañana que nos concede para tratar estos puntos y estos asuntos que son tan contingentes y a la vez importantes para el pueblo de Dios en estos tiempos. Así que sin más preámbulo, para aprovechar bien el tiempo, vamos a ir al tema que nos convoca. El asunto que propuse para tratar esta mañana es Iglesia y política en un mundo postcristiano. Es un tema que puede resultar muy amplio, así que vamos a tratar de concentrarnos específicamente en algunos puntos. Como se oía en la canción del comienzo y como se ha dicho, estamos viviendo en tiempos políticamente complejos, turbulentos en cierto sentido, en Chile específicamente, pero también mirando en el mundo alrededor observamos que esta turbulencia política está ocurriendo en diferentes latitudes, en diferentes regiones del mundo. Así que Chile no es una excepción en esta agitación que está ocurriendo, que está aconteciendo a nivel político en el mundo. Pero a nosotros en particular nos ha tocado enfrentarla en diversos aspectos, partiendo por un enorme estallido social de consecuencias bastante complicadas o que causó un impacto enorme en el avance o en el progreso político de nuestra sociedad chilena. Y luego en todo lo que ha venido después, particularmente la constitución de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y las elecciones que están ocurriendo y van a seguir ocurriendo de aquí a fin de año. Así que estamos en tiempos políticamente agitados e intensos y por esa razón los cristianos requerimos acudir a la Escritura, a la palabra del Señor para descubrir qué orientación encontramos allí respecto particularmente a nuestra relación con la política. Históricamente la relación de la Iglesia con la política ha sido compleja, no siempre ha sido sencilla, muchas veces ha sido causa de inquietudes y de dificultades enormes a veces. Y los cristianos también no han tenido históricamente y a través del tiempo la misma manera de relacionarse o la misma visión acerca de cómo relacionarse con el poder político. Así que vamos a tratar de sumergirnos un poco en lo que la Escritura nos enseña y navegar un poco en estas aguas que no son tan sencillas de navegar. Lo primero, vamos a partir por algunas definiciones respecto al título. El título es Iglesia y política en un mundo post-cristiano. Entonces vamos a tratar de definir qué entendemos por iglesia desde el punto de vista bíblico, luego por política, luego por mundo postcristiano, luego arribar a algunas conclusiones. Lo primero, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su misión en el mundo? De acuerdo al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en su carta a los Efesios, la iglesia es esencialmente el cuerpo de Cristo, o en otras palabras, la expresión de Cristo en el mundo. Es un organismo corporativo que expresa a Cristo en el mundo. Y porque está en el mundo, y debido a que está inserta en el mundo, la iglesia tiene, necesariamente por estar en el mundo, una dimensión social, es decir, tiende a estructurarse como una institución que existe en el mundo, como en la dimensión social de la realidad humana. También tiene una dimensión cultural, es decir, tiene una cultura propia y se relaciona a la vez con la cultura del mundo y finalmente tiene una dimensión histórica, o sea, existe efectivamente como una entidad histórica en la historia del mundo. Pero más allá de eso, la iglesia en su esencia, en su núcleo, como el Señor mismo le dijo a sus discípulos, podemos decir que no pertenece al mundo, en el sentido en que su núcleo esencial es espiritual y no está ni dominada ni determinada por los poderes constitutivos del mundo. Cuando digo poderes constitutivos del mundo me refiero a los poderes que operan en la sociedad humana, que pueden ser positivos o también pueden ser negativos, como el poder del pecado y el poder de los agentes o los poderes demoníacos que operan también en el mundo. Pero la iglesia en su núcleo esencial no está bajo esos poderes, pertenece a otra esfera, a otra dimensión, pertenece al reino de Dios y es la expresión del reino de Dios en la tierra, porque es el templo del Espíritu Santo, porque está habitada por una vida que no es de este mundo, que es sobrenatural, que es divina, que es el mismo Espíritu, que es la misma vida de Cristo resucitado en ella, y por lo tanto, esencialmente la iglesia no pertenece al mundo ni está bajo, como nos dice la Escritura, y especialmente Pablo en el Nuevo Testamento, ni está bajo los poderes del mundo. Y por esa misma razón, la iglesia como cuerpo de Cristo en el mundo es depositaria de un poder y una sabiduría
superior a este mundo y sus poderes constitutivos. En su esencia, la Iglesia posee una sabiduría, un poder, el poder dado por Dios, el poder de la vida del Espíritu en ella, el poder del Espíritu Santo, y también la sabiduría dada por Dios en su palabra. La Iglesia es depositaria de la palabra, de la revelación de Dios a través de su palabra, que tiene su expresión suprema en la revelación de Jesucristo. Entonces, esa sabiduría dada por Dios a la Iglesia y ese poder que está en la Iglesia es superior a cualquier poder y a cualquier sabiduría que el mundo posea o conozca. Y por último, podemos decir que de acuerdo al Nuevo Testamento, la misión de la Iglesia en el mundo es, como dijo el Señor en su Sermón del Monte, es ser la luz del mundo y es ser la sal de la tierra. Es decir, la Iglesia está en el mundo para ser un faro de luz que alumbra a las naciones, con la sabiduría y el poder y el conocimiento y la gracia de Dios que están en ellas, a través del Evangelio en primer lugar, de la predicación y el anuncio del Evangelio, de la exposición del Evangelio y de todas las implicancias que el Evangelio tiene para la vida humana en todas sus dimensiones, y también a través de su ejemplo, a través de la vida que ella vive en el mundo, representando el poder del Evangelio y del reino, encarnando el reino de Dios en el mundo. Así que estos grandes rasgos como definición de la Iglesia. Por supuesto, hablamos aquí de la Iglesia en un sentido universal, como el cuerpo universal de Cristo a través del tiempo y de la historia, pero esa Iglesia, en términos concretos, siempre se realiza en el mundo a través de comunidades de creyentes, iglesias locales, personas que se reúnen, que se asocian, que están juntas, unidas como un cuerpo visible en las diferentes ciudades y localidades del mundo, expresando el testimonio de Cristo, adorando junto al Señor bajo el gobierno, bajo la autoridad de su cabeza, que es Jesucristo. Eso respecto a la Iglesia. Esto es importante para entender luego cómo la Iglesia se relaciona con el poder político y el mundo. En segundo lugar, hablemos del mundo. ¿Qué es el mundo? La palabra mundo en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como mundo en el Nuevo Testamento, es cosmos, que quiere decir el orden, el arreglo, la organización de la vida humana en la Tierra. Entonces, básicamente el mundo, en la Escritura se entiende, bueno, tiene varias dimensiones, pero una de ellas es la vida humana organizada, política, social y culturalmente. Los seres humanos no viven como átomos separados, cada uno por su cuenta, sino que se organizan en sociedades. Y esas sociedades entonces tienen una forma política de organizarse, tienen también una estructura social que las organiza y además una cultura que las unifica y las hace funcionar juntas. Pero todo esto, desde la perspectiva bíblica, lejos de Dios. Es decir, el mundo es un orden esencialmente caído. Es un orden que vive lejos de Dios, lejos del reino de Dios y lejos de la voluntad de Dios. Y por lo mismo, porque está caído, está bajo el poder y los efectos del pecado. El pecado es un poder que penetra todos los aspectos de la vida humana, partiendo del corazón humano, pero luego no solo el corazón humano, sino las mismas expresiones comunes o sociales de la vida humana, o culturales o políticas, también por la misma razón tienden a estar contaminadas y corrompidas y sometidas al poder del pecado, y es ese pecado lo que mantiene al mundo lejos de Dios, aparte de Dios, alienado de Dios, y muchas veces, como dice la Escritura, en una actitud de rebelión, a veces no abierta y a veces abierta contra Dios. Pero además, la Biblia nos dice que el mundo caído, este orden caído, está bajo los efectos moderadores de la gracia común, lo que los teólogos reformados llamaron gracia común, particularmente Calvino y otros. La gracia común, es decir, la acción compasiva, misericordiosa de Dios en el mundo para impedir los efectos devastadores del pecado y del mal en el mundo, en la vida humana. Entonces esa gracia común opera en el mundo, está presente en el mundo, primero por creación, porque el hombre habiendo caído y habiendo sido alienado de Dios por el pecado y habiendo corrompido una parte importante de su naturaleza debido al pecado, los efectos del pecado en la vida humana son devastadores, pero aún así la imagen de Dios otorgada originalmente al hombre permanece hasta cierto punto como un aspecto de la gracia común. Entonces los hombres pueden todavía ser capaces de hacer mucho bien, de producir mucho bien, de pensar, de razonar, de crear cosas. Ese es un aspecto de la gracia común. Y los otros aspectos son la operación directa de Dios para detener el pecado en el mundo. Y una de las dimensiones de la gracia común, cuando hablamos de gracia común nos referimos a una gracia que afecta y ha sido otorgada por Dios a todos los hombres,
cualquiera sea su condición, y no nos referimos específicamente a la gracia especial o la gracia redentora que viene solamente a través del Evangelio. Entonces, dentro de las dimensiones de la gracia común, podemos mencionar el poder político o el gobierno humano, el gobierno político. Esta es una de las dimensiones de la gracia común. ¿Qué entendemos por poder político? Antes de entrar en el aspecto propiamente teológico o lo que podríamos llamar la teología política, lo que nos enseña la Biblia respecto al gobierno humano. Pero en términos generales, ¿qué entendemos por poder político o gobierno humano? Es el gobierno del hombre, claramente del hombre sobre el hombre. Y si lo pudiéramos definir esencialmente, el poder político es esencialmente un poder coercitivo. Es un poder coercitivo impuesto que mantiene de manera principal, como el elemento principal, que mantiene unidas y cohesionadas las sociedades humanas. Hay otros elementos que cooperan para mantener la sociedad humana unida, cohesionada, aglutinada, entre ellos la cultura, sobre todo cuando esa cultura es compartida, cuando hay cosmovisiones compartidas, y podríamos pensar también las instituciones, las redes sociales, las familias, incluso las relaciones económicas, el mercado. Todos esos son elementos que mantienen aglutinadas las sociedades humanas. Pero el factor principal que mantiene aglutinadas las sociedades humanas es el poder político y su capacidad de coercionar por la fuerza a las personas para vivir unidas y mantenerse unidas y trabajando y viviendo juntas. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿Por qué debiera ser así? Porque estamos definiendo el poder político como esencialmente un poder coercitivo. Porque ahora vamos a entrar en la teología política y vamos a ver que esto es lo mismo que nos enseña la Escritura respecto al gobierno humano. Vamos a ver algunas cosas entonces. Una cosa importante entonces, antes de entrar al tema específico, es que las democracias liberales o las democracias constitucionales definen de la misma manera el poder político, y por eso se dice que tienen el poder el poder de imponer el orden por la fuerza, y en ese sentido el gobierno humano, el gobierno político tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, porque la fuerza se puede imponer de manera violenta. Entonces el uso legítimo de la fuerza solo pertenece al Estado o al gobierno o al poder político. ¿Y cómo gobierna? Esencialmente, ¿cómo gobierna? ¿Cómo cohesiona el Estado, el poder político, la sociedad humana? A través del imperio de las leyes. Es decir, imponiendo leyes, estableciendo leyes, decretando leyes y sancionando y castigando a quienes no las obedecen o las transgreden. Entonces son temas súper importantes para entender la naturaleza del gobierno político y del poder político. El poder político es un poder coercitivo que ejerce la violencia de manera, entre comillas, legítima, autorizada, reconocida, y que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza para imponer de manera incluso coercitiva, violenta, la ley, y que funciona o gobierna fundamentalmente a través de leyes y la ejecución de esas leyes. La ejecución de esas leyes y la aplicación de esas leyes, tanto en un sentido positivo como en un sentido restrictivo de castigo o de sanción a aquellos que se apartan o desobedecen o transgreden esas leyes. Muy bien, lo que tenemos que preguntarnos ahora, que es muy importante, es si esa forma de gobierno, este tipo de gobierno, el gobierno humano, como lo hemos descrito, es legítimo a la luz de la Escritura. Si podemos pensar que el gobierno humano tiene legitimidad, no solo desde la perspectiva humana, sino de una perspectiva teológica. Entonces vamos a revisar algunos puntos. Lo primero es que la Escritura enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el gobierno humano fue establecido por Dios mismo. Vamos a ver algunos textos. El primero está en Génesis, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Génesis 9, 4 en adelante. Este es el pacto de Dios con Noé. Después del diluvio, después que Noé y su familia descienden del arca, Dios hace un pacto con ellos y a través de ellos con toda la humanidad que tiene un nuevo comienzo en Noé. Entonces dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este es el pacto que Dios hace con Noé y su familia, y con ella, y a través de él, con todo el género humano. En este pacto se establecen dos cosas importantes. Lo primero
es que el hombre hecho a imagen de Dios, que la vida humana a imagen de Dios, tiene un valor intrínseco e inviolable y debe ser protegido. A imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, la sangre del hombre no se puede derramar, no se puede dañar la vida humana sin que haya consecuencias, sin que haya castigo, sin que haya una punición adecuada al daño o a la ofensa hecha contra la vida humana, porque es portadora de la imagen de Dios. Y en segundo lugar, que quien debe ejecutar ese castigo es el mismo hombre. Es decir, el hombre hecho imagen de Dios es portador de un valor inviolable e intrínseco. Y en segundo lugar, es el hombre mismo como portador de la imagen de Dios quien está habilitado para, actuando en representación de Dios, castigar el daño o el mal que se obra contra otros seres humanos. Cuando un ser humano obra el mal contra otro ser humano, es el mismo hombre portador de la imagen de Dios y representando a Dios en ese sentido el que debe ejecutar el castigo. Entonces, a través de la historia, los teólogos han visto aquí el origen del gobierno humano. Es decir, Dios concede a los hombres el poder de gobernar, pero particularmente de castigar el mal y promover el bien en las relaciones humanas, en la vida humana. Y la razón de esto es porque antes del diluvio se nos dice que lo que trajo el diluvio, lo que produjo el diluvio, es decir, la destrucción primera de la raza humana caída, es que Dios miró la tierra, en el capítulo 6, versículo 12 de Génesis, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y el versículo 11 dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ahora, observa que normalmente se piensa en los tiempos de Noé como tiempos de un gran libertinaje moral, pero la descripción que hace la Biblia es que el principal pecado que trae el juicio de Dios sobre ese mundo antiguo es la violencia. Entonces la tierra estaba en un estado de anarquía, de desorden y de violencia de unos contra otros. Y es esa anarquía la que finalmente produce el diluvio. Y para corregir esa anarquía que brota de los seres humanos debido a la persistencia del pecado en el corazón humano, Dios establece el gobierno humano como una forma de poner límites al mal que está en el corazón humano y que se traduce en anarquía y violencia si no es controlado, si no es corregido y si no es castigado. Entonces, esa misma idea se retoma en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, y luego también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, donde se nos manda a reconocer que que el gobierno humano ha sido establecido, que la autoridad del gobierno humano ha sido establecida por Dios para castigar al malo, para infundir temor al que hace lo malo, incluso lleva la espada, es decir, tiene la potestad de usar legítimamente incluso la violencia, la fuerza, para impedir que los malos prosperen, por decirlo así, y destruyan la vida humana, que solo puede florecer cuando ocurre en sociedades organizadas. Entonces, el reconocimiento del gobierno humano como un poder legítimo está en la Escritura. Pero a la vez, hay dos cosas más que debemos decir. Lo primero, entonces, resumiendo, es que el poder, el gobierno humano, el gobierno político es legítimo de acuerdo a la Biblia, viene de parte de Dios, aunque no se nos dice qué tipo de gobierno o qué forma de gobierno, pero el gobierno como tal existe de manera legítima, puesto por Dios, debe ser por tanto respetado y reconocido, como dicen Pablo y Pedro, y mandan Pablo y Pedro, pero a la vez debemos reconocer que el poder humano, el gobierno humano, es limitado en su alcance. O sea, tiene alcances limitados, porque su único poder es el ejercicio de la violencia y la fuerza para establecer e imponer leyes. No tiene poder para actuar más allá. Y eso lo hace muy limitado. No tiene el poder de cambiar el corazón humano y de transformar la raíz más profunda de la injusticia y el mal que hay en el mundo. Porque la fuerza y la violencia no pueden cambiar eso. Y tristemente, además, la Biblia nos muestra que tiene una fuerte tendencia, debido a la corrupción del pecado, a corromperse y caer bajo el control de potestades demoníacas. Así que esa es la visión que hay respecto al poder político, al poder humano. Vamos al punto siguiente. ¿Qué es lo que llamamos un mundo post-cristiano? Un mundo post-cristiano es un mundo donde el cristianismo como cosmovisión ha dejado de ser hegemónico o ha dejado de ser la visión culturalmente dominante, especialmente en lo relativo al orden moral. Entonces, las sociedades modernas se han fragmentado, se han pluralizado y ya el cristianismo no constituye más el consenso o no da lugar, la visión cristiana ya no constituye más el fundamento del consenso moral de las sociedades humanas.
Lo que hay ahora son más bien diversas cosmovisiones con diferentes visiones sobre el orden moral y los valores morales en conflicto y en competencia, no solo en conflicto, sino en competencia unas por otras. Y dado que es el poder político el que define las leyes que gobiernan y aglutinan la sociedad. Imagínense una sociedad fracturada, fragmentada. Es mucho más difícil mantener unida una sociedad cuando no hay una visión cultural común, cuando no hay una cosmovisión aglutinante compartida por todos, cuando ya no hay más un consenso moral compartido por todos, que entre paréntesis era el supuesto fundamental con el cual se crearon las democracias liberales. Ese orden moral o ese consenso moral cristiano era el supuesto fundamental que podía permitir el funcionamiento de las democracias liberales. Pero una vez que desaparece ese consenso, lo que quedan son cosmovisiones en conflicto. Las personas ni siquiera están de acuerdo acerca de los valores y las cuestiones más básicas y fundamentales de la vida humana. Y por lo tanto hay un conflicto. Y el único poder que puede o que se ve, se vislumbra en el horizonte como que puede resolver estos conflictos y, entre comillas, mantener todavía ordenada y aglutinada la sociedad, es el poder del Estado, es el poder político, porque es el poder último que mantiene y que tiene como misión mantener unidas y aglutinadas las sociedades humanas. Pero el poder político solo puede hacer eso a través de las leyes y la imposición forzosa, coercitiva de la ley. Y por lo tanto, la resolución del conflicto se vuelve fundamentalmente, entre estas cosmovisiones en competencia en las sociedades modernas, se ha vuelto fundamentalmente una lucha por el poder, por la captura del poder político, porque a través de la captura del poder se puede entonces formular las leyes que rigen y que sancionan y que someten a toda la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, todo esto se transforma finalmente en una voluntad de poder. Esto a la vez lleva a la politización extrema de casi todos los aspectos de la vida humana, porque todo está en discusión. Ya no hay consenso acerca de nada, ni de qué es la familia, ni la identidad sexual, ni el género, ni el medio ambiente, ni el arte, ni los medios de comunicación, ni la educación, ni el matrimonio, ni absolutamente nada. Sobre todo, hay puntos de vista en conflicto. Y como no hay acuerdo sustancial acerca de nada, entonces todo se vuelve parte de este campo de batalla político. Toda la experiencia humana y la vida humana en el espacio público tiende a politizarse y la política llena todos los espacios, porque todas estas cosmovisiones en conflicto buscan imponerse finalmente y establecerse a través de la captura del poder político. Eso ha llevado a la vez a una cultura. Ahora, yo estoy haciendo un resumen muy general. Hay otras causas importantísimas, históricas, culturales, filosóficas, pero estoy tratando de hacer un resumen muy, muy amplio. Esto lleva a la cultura del resentimiento y de la polarización ideológica, porque obviamente al haber este conflicto y esta confrontación por el poder, la confrontación por el poder en su lógica propia, en su dinámica propia, produce polarización, resentimiento, la sensación de que todos somos víctimas de los otros, vernos a nosotros como victimarios y a los otros como victimizadores, nosotros como oprimidos y a los otros como opresores, es parte de la lógica de esta confrontación política radical. Y esto, por supuesto, lleva a la intensificación del odio, del resentimiento, de la rabia y la incapacidad de sentarse para discutir o llegar a acuerdos o conversar juntos. Y esto lo estamos observando hoy día, incluso en la Convención Constituyente, pero lo podemos observar en general en todos los aspectos en que se discuten temas políticos. Y esto también va aparejado con otro fenómeno, que es al fragmentarse las sociedades contemporáneas y al perder el cristianismo esta influencia importante, decisiva que tenía como visión aglutinadora de la sociedad humana, los cristianos ya no son más una mayoría dominante desde el punto de vista cultural, sino que hemos pasado a ser una minoría. Ya no hay mayorías, excepto una mayoría, una élite que constituye una mayoría, una élite que tiene el dominio, el control del capital cultural y simbólico, es decir, que impone, por decir así, lo que es válido, lo que es correcto, lo que es normativo en cuanto a la cultura, y que ya no es cristiana, sino que es altamente secularizada y que por lo tanto domina los medios de comunicación, la academia, y todos los medios de difusión social. Esta élite, que ya no es cristiana, es la que, por decir así, determina la agenda política y la agenda cultural del mundo. No es una conspiración, es simplemente porque así funcionan las sociedades. Y como el cristianismo perdió esa influencia, esa hegemonía cultural, entonces otra élite no cristiana secularizada es la que ha tomado ese lugar. Y eso nos pone a nosotros,
en una minoría. No necesariamente una minoría en cantidad de números, sino una minoría en cuanto a influencia cultural. Incluso podemos ser más en términos de números, pero en cuanto a influencia cultural somos bastante menos, y la visión cristiana ha llegado a ser en muchas sociedades modernas más bien secundaria y periférica. Muy bien, vamos entonces al punto que nos convoca. ¿Cómo enfrentar, cómo participar en una situación así? ¿Cuál debe ser nuestra relación con la política? ¿Cómo debemos relacionarnos con la política y con el poder político? Ya hemos visto que el poder político es bastante limitado. No tiene hay una mitología acerca de lo que el poder político puede hacer, especialmente alimentada por las ideologías políticas, como que el poder político es capaz de transformar y producir grandes cambios y revoluciones en la vida humana, pero efectivamente, y en la realidad no, porque solo tiene como herramienta, repito, esta fuerza coercitiva y las leyes y la capacidad de imponerla. Eso es básicamente el poder que tiene el gobierno político. Entonces, el sociólogo James Hunter, en su libro Cambiar el Mundo, que lamentablemente aún no está traducido al español, nos dice que los cristianos han tenido tres respuestas históricas ante este problema. Una es la de conquistar o tomar posesión del poder político para, a través del poder político, promover el reino de Dios y promover la misión de la iglesia y el evangelio. La otra es no conquistar, pero volverse relevante, es decir, acomodarse, acomodar el mensaje, acomodar lo que el contenido de la misión y del anuncio del evangelio a las normas del mundo para que hacerse relevante y hacerse atractivo para el mundo. Y el tercero es de separación, es decir, apartarse completamente, aislarse, como la idea monástica, ¿no es cierto?, de hacer enclaves apartados y separarse completamente del mundo y no tener nada que ver con el mundo para no contaminarse con el mundo. ¿Cómo podemos responder a esto? Creo que vamos a recurrir aquí al ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el ejemplo y la norma fundamental para la vida y la conducta de la iglesia, porque la iglesia está llamada a vivir y a caminar y a expresarse en el mundo como el cuerpo de Cristo, como representación y expresión de Cristo. Así que si miramos al Señor y su actitud frente al poder político, podemos aprender mucho de él. Entonces, en el ejemplo y testimonio de Cristo ante el poder político, el poder político, debido a su naturaleza limitada y su uso de la violencia como recurso contra el mal, porque su principal poder es el uso legítimo de la fuerza contra el mal, no puede por esa misma razón ser vehículo del reino de Dios en el mundo. No quiere decir que no sea legítimo y que no esté establecido por Dios, pero del reino de Dios, del reino que viene con Cristo, no puede ser político. No puede ser un vehículo, porque el reino de Dios no se puede establecer a través de la coerción y de la fuerza, aunque sea legítima, o del uso de la fuerza, aunque sea legítima. La iglesia, como iglesia, está en el mundo para testificar de Cristo y de la verdad de Cristo, con su palabra y con su ejemplo. Entonces veamos el ejemplo de Cristo cuando se enfrentó al poder político en la persona de Poncio Pilato, en ese día tan dramático cuando fue definida su muerte y su crucifixión. Ante Pilato, eso está en Juan capítulo 19, 18 y 19, ante Pilato Cristo hizo tres cosas respecto al poder político. En primer lugar, reconoció la legitimidad del poder político y su dependencia final de la soberanía de Dios, es decir, con una advertencia. Cuando le dice Pilato, no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para perdonarte, es decir, no sabes que yo tengo la autoridad para salvar tu vida, y le pide que hagan una especie de compromiso político para salvar su vida, y el Señor no le dice nada. Entonces Pilato le dice, ¿no sabes que yo te puedo salvar o condenar? Entonces el Señor le responde, es cierto, le dice, reconozco que tienes esa autoridad, pero ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. En otras palabras, reconoce la legitimidad de la autoridad de Pilato, pero le recuerda que el uso de esa autoridad tiene que ser responsable y que él debe dar cuenta por el uso de esa autoridad, que no la puede usar a su propio arbitrio, que es una autoridad que no depende de él, que no viene de él, sino que en última instancia procede de Dios. Entonces le recuerda que en primer lugar, sí, esa autoridad es legítima, pero que segundo, esa autoridad debe ser usada en consonancia con aquel que dio la autoridad y que finalmente todos los gobernantes y los que hacen uso de la autoridad política en el mundo deberán responder ante Dios por ello. Pero reconoce la existencia legítima de esa autoridad. Pero en segundo lugar, ante Pilato, Jesús rechazó hacer uso de ese poder para el avance del reino de Dios en el mundo. ¿Recuerdan cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? Y Jesús le dice,
mi reino no es de este mundo. No quiere decir que es de otra dimensión o de otra galaxia o de otra esfera de la realidad, sino que lo que quiere decir es específicamente que el reino de Dios no se puede realizar, no puede actuar en el mundo a través de los poderes políticos constitutivos del mundo. En ese sentido, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuese de este mundo, le dice, mis servidores pelearían, o sea, harían uso de la fuerza, de la violencia, como los reinos del mundo lo hacen, para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo, es decir, no usa ni necesita usar los poderes constitutivos del mundo para llevar adelante, para ser llevado adelante y manifestarse en el mundo. Entonces, en ese acto el Señor rechaza el uso del poder político, es decir, de la fuerza, aunque sea legítima, de la coerción, aunque sea legítima, para llevar adelante o para manifestar el reino de Dios en el mundo. Y en tercer lugar, ¿cuál es la posición de la iglesia entonces? Entonces el Señor le responde a Pilato, esta es la posición, esta es la manera en que el reino de Dios actúa en el mundo. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye amigos, de manera que la iglesia está en el mundo no para separarse, no para capturar el poder político del mundo, ni tampoco para hacerse relevante aguando o diluyendo el mensaje o la verdad que le ha sido encomendada, sino para estar presente como un testimonio fiel en el mundo de la verdad de Dios y de la palabra de Dios ante todos los hombres, poderes políticos, poderes religiosos, culturales, sociales, en todas las esferas de la vida humana la iglesia ha sido llamada a estar presente, la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Pero para qué? Para dar testimonio fiel, como Jesucristo, de la verdad del reino de Dios, de la verdad del evangelio, de la verdad de Dios acerca de todas las cosas, del hombre, de su vida, su destino, su naturaleza, etcétera, etcétera. Con su palabra y con su ejemplo de vida. Entonces, resumiendo, concluyendo, la política desde esta perspectiva es una actividad legítima para los creyentes en cuanto ciudadanos de este mundo, en la esfera de la gracia común. Es decir, no es ilegítima. ¿Y los cristianos podemos participar en política? Podemos. ¿Debemos hacerlo? Sí, porque es nuestra responsabilidad cívica. Pero a la vez debemos recordar que no es un instrumento legítimo para el cumplimiento de la misión de la iglesia en el mundo. En otras palabras, que el poder político nunca podrá encauzar la misión de la iglesia. Y de hecho, toda vez que la iglesia ha recurrido a ese poder, los resultados han sido negativos y muchas veces desastrosos. Cuando la iglesia se ha aliado con el poder político en la historia para hacer uso de ese poder para llevar adelante su propia misión, los resultados nunca han sido buenos, sino que han sido siempre negativos. Entonces, los cristianos debemos responder al poder político primero con realismo. Realismo político cristiano significa que reconocemos la legitimidad, pero también los límites del alcance del poder político para traer justicia y para cambiar las condiciones fundamentales de la vida humana, que es bajo el poder del pecado. Porque su alcance es limitado y precario. En segundo lugar, necesitamos actuar con mucho discernimiento y resistencia ante los peligros idolátricos y demoníacos subyacentes a las ideologías políticas seculares de izquierda y de derecha, porque la política tiende a crear mitos y crear ídolos que exaltan el poder como una forma de salvación o redención para la humanidad. Aquí nos viene muy bien esta advertencia que Dios le hace al rey de Tiro en Ezequiel 28, cuando le dice, tú eres hombre y no Dios. Entonces, los poderes políticos y las ideologías políticas deben recordar que no son Dios y no tienen el poder de traer salvación y redención final para la vida humana. Después, y tercero, evitar las identidades políticas radicalizadas y la retórica violenta que las sustenta, porque obviamente esto va en contra de la misión de la iglesia de hablar con paz y mansedumbre la verdad de Dios al mundo, y no con violencia, ni hacer uso de la violencia, ni verbal ni física, para manifestar el reino de Dios. Y hacia adentro, bueno, termino diciendo que es bueno, creo que es necesario que los hijos de Dios nos preparemos, en primer lugar, para no conformarnos al mundo. Necesitamos entender las dinámicas y cómo funciona el mundo para no conformarnos a él, como se nos manda en Romanos 12, y a sus poderes constitutivos. En segundo lugar, prepararnos para presentar una defensa pública y pacífica de nuestra fe, pública y pacífica. En todo lugar debemos aprender a estar presentes. El poder político no es el más importante poder que mueve a las sociedades humanas. Hay otros poderes más importantes. Y dentro de todos, quizás uno de los más importantes es la cultura. Debemos estar presentes en la cultura, en los lugares donde se crea, se produce la cultura que define
define normativamente hacia dónde van las sociedades humanas. Allí es más importante, creo yo, estar presentes e influir. A través de nuestra fe, de los principios morales dados por Dios a los hombres, a través de argumentos que sean persuasivos en el terreno de la gracia común. Y finalmente, en un mundo postcristiano, donde somos minoría, tenemos que disponernos a resistir y padecer mansamente por Cristo, como extranjeros y peregrinos, como el pueblo de Dios en Babilonia en el tiempo de Daniel. Participar, contribuir, traer la shalom de Dios a la ciudad, pero a la vez saber que somos extranjeros y peregrinos en el mundo, y eso significa que nuestra relación con el mundo y con su orden político y cultural será siempre tensa, siempre incierta, y nunca será totalmente confortable para nosotros, los hijos de Dios. Entonces, esta es la conclusión, y aquí terminamos. Bendiciones para todos.